Bien, siguen entrando todavía. Y ahora sí, comencemos. Tengo una pregunta A la orden. y buenas noches para todos. Hola, Eh, buenas me noches. gusta, me gustaría saber por qué el correo no le llegó a todos del enlace. En mi caso, por ejemplo, no me llegó y tengo entendido que a otros compañeros no le llegó el enlace de esta conferencia. Tuvimos que valernos de otros compañeros. Eh, bueno, lo más probable es que hayan tomado de repente, haya agarrado spam o haya agarrado, pero se envió a todos, incluso se Ahí colocó salió permitir. Falta en algo. la plataforma, ¿ok? Se colocó en la plataforma de cada uno de ustedes. Entonces, ¿En bueno, cuál plataforma? ¿En la dispensen, plataforma? Plataforma, pues. dispensen cualquier falla, cualquier error que pueda estar ocurriendo, lo vamos a solventar en los próximos días. Nuestra máxima intención es fortalecer sus competencias de investigación, sus competencias para la vida y que su trayecto en el curso del doctorado sea lo más fructífero posible. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos con nuestra bienvenida oficial al ciclo de conferencias Métodos de Investigación Doctoral. Soy la doctora Frenaida Silva Signe, moderadora de este ciclo de conferencias, y les damos la cordial bienvenida a este ciclo para los módulos de los doctorados de Administración Gerencial, Educación, Economía y Finanzas, esperando que en estas charlas ustedes puedan tener un gran apoyo para sus módulos y para el desarrollo de los productos que deben entregar. Y además, aclarar dudas que les serán muy pertinentes con respecto al desarrollo de cada uno de los apartados de su tesis y además aprender también para la vida. Porque cada uno de los conferencistas invitados tiene no solo la misión de dejarles conocimientos teóricos, sino también parte de su experiencia y de experiencias, ejemplos que les puedan servir para su cotidianidad como doctores. Les recordamos que las preguntas serán contestadas al final de la conferencia. De igual modo, en el transcurso de la misma, se les hará llegar en el chat el link del formulario de asistencia, que no es obligatoria, enfatizo. La asistencia no es obligatoria y no tiene ningún tipo de evaluación y no tendrá repercusión en su nota final de ninguno de los módulos. Solo es para dar un reconocimiento a su tiempo, a su dedicación, a su compromiso con su formación doctoral y participación en este ciclo de manera entonces que es opcional. Muy bien, quedando aclarado el punto de lo que tiene que ver con las asistencias, vamos a pasar. ¿Cómo está, doctora Marester? Bienvenida, buenas noches, hola. Me da mucho gusto, gracias, doctora Franají, de estar de líder aquí coordinando este ciclo de conferencias. Buenas A mí me noches, doctora. parece, ¿qué tal, doctor Buenas noches. Martins? Nos va a persinar el día de hoy este ciclo de conferencias que damos inicio. Quiero darles la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, que pongan en su agenda de todos los jueves a las 19 horas en la duración de este ciclo de conferencias, tengan la voz de estar con los pues de todos y cada uno de nosotros que estamos empeñados así dice la doctora Frangide, empeñados en darles más y más a todos los chicos para que se construya desde un inicio las tesis doctorales que seguramente van a ser de trascendencia. Nos hemos organizado un grupo grande de doctores que estamos al frente en estos seminarios de investigación educativa, en los talleres de investigación 1, 2 y 3 aplicada, y también decirles que aquí están 3 doctorados presentes, de los 4 que ofrece la Universidad Benito Juárez. El primero de ellos es el doctorado en Administración Gerencial,
También está el doctorado en educación y el doctorado en economía y finanzas. Entonces vamos a hablar en este módulo que se titula Enfoques y métodos de investigación educativa o método de investigación doctoral o seminario de investigación aplicada en el tema de los 3 doctorados. Están haciéndose la misma temática. Ya dio todas el preámbulo la doctora Franají de esta organización. Todos ustedes, en base a esa asistencia que tengan, que no es obligatoria ni mucho menos, pero les vamos a enviar al término del ciclo de conferencias, una vez que termine el módulo, les hacemos llegar su participación en este ciclo de conferencias. Sin más preámbulo y no quitándole tiempo al doctor Feliberto, pues aquí nos quedamos para escucharlo brillantemente Gracias. y nuestro sincero agradecimiento, doctor, por esta bendición que nos da en iniciar este ciclo de conferencias. Bienvenidos todos ustedes y muchas gracias. Creo que iba a hablar la doctora Franaí. Sí, me faltó decirles quién es el doctor Feliberto Martins. Gracias, doctora María Esther. De verdad que para mí es un honor acompañarles en este ciclo y en las actividades que sean de bien para todos nuestros estudiantes. De verdad que les deseamos pues a todos lo mejor y que siempre nuestra intención va a ser que ustedes se preparen, que ustedes tengan lo mejor. Estamos empeñados en que eso sea así y quitar esas piedras del camino para que las cosas vayan resultando de la mejor manera. Así que les presento quién es el doctor Feliberto Martins brevemente, porque podríamos pasar 10 horas hablando de quién es el doctor Feliberto. El profesor Feliberto es de especialidad en matemática. Tiene mención en informática de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y del Instituto Pedagógico de Caracas. Es magíster cienciario en planificación educativa. Tiene un doctorado en ciencias de la educación y tiene estudios postdoctorales en ciencias de la educación. Tiene publicaciones arbitradas de libros, capítulos de libros, artículos científicos en revistas especializadas y en memorias de eventos científicos. Ha sido árbitro evaluador de diferentes actividades relacionadas con la ciencia y con la divulgación científica. Es facilitador de cursos, talleres y diplomados de formación continua. Es tutor y jurado de trabajos de investigación de nivel de pregrado y posgrado. Y por supuesto, es también tutor en la Universidad Benito Juárez. Ahora sí, buenas noches, profesor. Bienvenido, adelante. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches para todos. Una vez más, agradecerle a la universidad por estos espacios para compartir el saber y más dirigido a los aspirantes al doctorado para que vayan edificando con esos pilares epistémicos, ontológicos, axiológicos, su trabajo de investigación. Y de verdad que muchas gracias por la oportunidad de compartir. Vamos a iniciar este ciclo con el ABC de la formulación del problema. Es un gran problema formular el problema, porque a veces nos metemos con el problema de otra investigación. Entonces es importante tener claro cuál es ese sistema que abarca la gran problemática de la investigación. Ese brevemente es lo que vamos a pasear hoy para que ustedes reflexionen en cuál es su intención de investigación, cómo la pueden ir mejorando, cómo la van a ir madurando, porque es un proceso. Recuérdense que al final el aporte del doctorado es un aporte teórico que ustedes van a generar para el mundo. Ustedes van a escribir para el mundo, para repositorios. Y entonces es importante tener claro hacia dónde apunta el trabajo doctoral, que es totalmente diferente a un trabajo de maestría, a un trabajo de especialización y a un trabajo de pregrado. Entonces, tener claro cuál es la visión de un doctorado, generar un sello propio como autor de ese trabajo y cuál es el aporte a la sociedad del conocimiento que van a dejar ustedes en su disciplina en la cual se están desempeñando y están también trabajando en el doctorado. Y muy importante tener claro también las líneas de investigación
del doctorado que están cursando. Entonces vamos a entrar ya en materia. Me gusta siempre colocar esta lámina de que siempre es importante tener claro que podemos saber muchas cosas, pero nunca sabemos todo. Siempre hay algo que conocer. Somos eternos aprendices en este compartir el conocimiento, nuestras vivencias, nuestras experiencias. Entonces terminamos aprendiendo, comprendiendo, redescubriendo, reimaginando. Es un gran trabajo del nivel doctoral. Repensar, deconstruir, reconstruir, desaprender. A lo mejor tenemos mucho tiempo haciendo las cosas no correctamente, pero entonces tenemos que reaprender. Entonces reflexionar siempre como individuos en la cual nos desempeñamos en este ecosistema del desarrollo humano, de todas estas interrelaciones con los contextos, suprimir algunas líneas de pensamiento, corrientes que a lo mejor tenemos que mejorar, y ese es parte del aprendizaje que tenemos que ir edificando, y en el caso que les compete a ustedes, en lo que respecta a su tesis doctoral. Entonces, importante, siempre estar abierto a seguir creciendo, a buscando la transformación y la trascendencia del conocimiento. Hablar de la construcción del conocimiento es tener dos visiones, el que investiga y el que es investigado. Y podemos hablar de una matriz de doble entrada, lo que se sabe y el que conoce, que es el investigador, en el caso, o puede ser un ponente. Entonces ahí estamos hablando de diálogo, y igual está ocurriendo en este momento. Yo no les voy a hablar nada de lo que ustedes no han escuchado. Hoy estamos realizando un diálogo, porque en este caso el líder investigador es el invitado y los pares informantes es la audiencia. Por lo tanto, yo no le estoy hablando nada de lo que ustedes no han escuchado en este contexto académico. Entonces hoy estamos en un diálogo. Pero si el líder investigador desconoce y la audiencia lo conoce, entonces estamos hablando de documentación. Es, por ejemplo, en la etapa donde ustedes están haciendo la revisión documental, el estado del arte, qué se ha hecho sobre el tema, qué falta por hacer, edificar los fundamentos legales, las corrientes de pensamiento de acuerdo a las variables, a las categorías, a los eventos que van a desarrollar en su trabajo. Entonces es parte de una fase del proceso de la investigación. Pero también puede ocurrir que el investigador, el líder del proceso conoce, pero la audiencia desconoce. Entonces ahí se habla de una divulgación o de una difusión. Cuando es especializado, la audiencia especializada al tema, o cuando la audiencia es general. Entonces hay una diferencia entre divulgación y difusión. Y lo que nos compete en el trabajo de tesis doctoral es que nosotros como investigador desconocemos y la audiencia también lo desconoce. Entonces hablamos de investigación, algo que queremos responder, algo que queremos encontrar, algo que queremos escudriñar, buscar, rastrear. Entonces vean esa visión de, hablamos de investigación cuando se desconoce el tópico que estamos abordando y sus aristas, por supuesto. Entonces, hablar de investigación dentro de este contexto del doctorado es partir de un conocimiento válido, reconocido en esa parte documental, y entonces donde ustedes como investigadores van a ser curadores de teoría, curadores de contenido, donde van a establecer las aristas, la representación existente en función a las variables o categorías, porque va a depender del paradigma que estén trabajando. Y finalmente, en todo ese entramado de ese proceso científico, van a llegar a generar un aporte teórico muy claro, lo deben tener. No puede ser un aporte práctico, es un aporte teórico, dejar esa huella teórica, esa marca desde la teoría, para
lograr un aporte representativo, innovador, y es donde ustedes van a llegar a lo que se llama tesis, y van a ser investigador creador, donde van a ir repensando el proceso, van a finalmente a generar aseveraciones, pueden ser particulares o generales, universales. Entonces es importante tener muy claro hacia dónde vamos. Partimos de un investigador curador que tiene una experiencia, que tiene una vivencia en el contexto, en el ámbito, en el área, para llegar a ser un investigador creador de un aporte teórico significativo. La investigación debe tener pertinencia, es un trabajo de cooperación. Debemos apuntar a la innovación, a la creatividad. Ese es parte del trabajo del investigador a nivel doctoral, ser creativo, tomar la batuta de asesorar al asesor. Se escucha un, por favor, se escucha un... Entonces, cuando hablamos de la creatividad, es generar ese aporte propio de ustedes como investigador. Por supuesto, la investigación va a estar involucrado los protagonistas, sus autores, los protagonistas del sistema. Debe ser delimitado. A veces queremos pensar una investigación desde el ámbito del país, o queremos hablar de una investigación a nivel del continente, por decirle algo. No, tenemos que delimitar. A veces menos es más. Debemos contextualizarlo, porque siempre pensamos en grande. Pero recuérdense que hay características, el tiempo, los costos. Entonces tenemos que delimitar para poder lograr la investigación en el tiempo, en el cronograma que se ha pautado el investigador. También debemos manejar el consenso. El consenso es importante, el acuerdo, el consenso con el asesor. Ustedes tienen que terminar asesorando al asesor o asesorando al tutor, porque el dueño del proceso lo tienen ustedes. El tutor, el asesor, lo que va a ir es validando el trabajo que ustedes van realizando con los argumentos que ustedes le van a ir demostrando a través de esas competencias investigativas. Entonces el acuerdo es muy importante. La complejidad la van a encontrar siempre. La incertidumbre siempre va a estar presente. Y algo muy importante, pensar en la interdisciplinariedad. Todas las disciplinas pueden aportar a mi investigación. Todas las áreas, aunque tenga como perfil norte un área de mayor rango, pero todas las áreas nos pueden aportar a la investigación. Entonces, hablar de investigación es hablar de creación de conocimiento a nivel doctoral. Es construir la realidad y apuntar a la verdad. Minimizar el nivel de desconocimiento que vimos en ese primer cuadro, cuando el investigador líder desconoce y el contexto también lo desconoce. Y es producir este conocimiento en la cual podemos hablar de proporcionar un bienestar a la situación, al contexto, resolver situaciones, descubrir algo nuevo, algo desconocido, es parte de la dinámica, para luego hablar de lo que es ese aporte representativo, es lo que llamamos la tesis doctoral. ¿Qué entendemos como tesis doctoral? Eso es importante tenerlo claro, porque a veces hacemos unos esfuerzos en establecer un protocolo de investigación, pero resulta que no tiene el nivel de profundidad de lo que exige la universidad para el doctorado. Entonces, una tesis doctoral, desde mi punto de vista, la tesis es intangible. La tesis es el aporte que le estamos dejando a la sociedad y ustedes al final lo van a hacer tangible a través de su informe, cumpliendo la normativa de la universidad. Entonces, la tesis es un estudio original que aborda una problemática desde el estado del arte, de los tópicos indagados, qué falta por hacer, qué se ha hecho sobre mi tema,
Eso es importante, es un buen indicio para establecer la problemática que van a abordar, la realidad. ¿Qué han hecho mis pares? ¿Qué falta por hacer? ¿En qué momento estamos? Ese es el estado del arte. Entonces, es un aporte significativo a la ciencia, donde el autor va a evidenciar su formación científica, su competencia con argumentos, desde las corrientes de pensamiento de la teoría que está trabajando, la metodología, el paradigma, el análisis de los datos, la corriente de pensamiento para construir su teoría. Entonces tiene que manejar una autonomía de criterios, de argumentos. Por lo tanto, la clave es documentarnos, leer. ¿Sí? Entonces, parte del proceso. Como les dije, van a escribir para el mundo, van a estar en el registro de repositorios científicos, en las bases de datos, van a ser una referencia para otros investigadores, donde ustedes van a trabajar una tesis final que va a ser lo que le dije, un sello del autor. O sea, que ustedes se van a convertir en un investigador, creador, cultor, donde van a demostrar su fuerza argumentativa, enunciados válidos, una nueva verdad, nuevas aseveraciones. Y eso lo pueden enfocar con diferentes posturas, un constructo teórico, un corpus teórico, posturas teóricas, lineamientos, modelos, un continuo, porque le pueden dar un aporte, un complemento a algo ya que está demostrado, y algo importante, de acuerdo a la profundidad de la investigación, es la visión pentadimensional, que no debe perder de norte la tesis doctoral. O sea, que ustedes como investigadores en este contexto deben tener claro desde el punto de vista ontológico dónde se enmarca mi investigación, epistemológico, cómo se va a recoger la información, cómo se va a generar el conocimiento, desde lo teleológico, cuál es el fin de mi trabajo, desde lo axiológico, qué sistema de valores están dentro del contexto que estoy trabajando, desde lo metodológico, cuál va a ser el camino, la receta que voy a asumir de acuerdo al paradigma que aplique a mi investigación. Eso lo van a ir trabajando en los seminarios, ya lo han ido trabajando. Entonces, esta parte pentadimensional lo deben tener muy claro dentro de su trabajo de investigación doctoral. Estos son 5 elementos importantes que le dan la estructura, la forma donde va a apuntar esa propuesta teórica. Entonces, la investigación, con todo eso, se convierte como un acto humano. Descubrir algo nuevo, desconocido, hacer diligencias para escudriñar, rastrear la misma esencia del protocolo. Le va a dar a ustedes su ruta de trabajo, de sus diligencias. Y cada uno va a tener su forma de trabajo. Cada uno de ustedes va a generar su técnica de trabajo. Hay una exigencia para presentar el escrito, pero lo intangible, el quehacer científico del investigador es propio de ustedes, de acuerdo a sus vivencias, sus experiencias. Es un camino sistematizado que van a generar ustedes, una forma de visualizar la realidad. Y por eso es que yo siempre menciono que hay un manual para presentar el trabajo, el informe final, pero también hay un manual invisible que lo crean ustedes como investigadores. Cómo se sienten más cómodos una vez que tienen argumentos que están documentados para abordar su trabajo de investigación. O sea que en conclusión podemos decir que hay una forma de cómo abordar la investigación y hay otra forma que me exige la institución para presentar el informe final. Para aclarar esta parte, les puedo decir que la universidad o los manuales para los trabajos de investigación tienen una secuencia. Introducción, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ese es un orden de lectura del informe, pero ese no es necesariamente el orden para investigar. Por decirle algo, lo primero es tener claro la intención,
para ustedes ubicarse en el estado del arte. Ya el estado del arte es un espacio del capítulo 2. Entonces, no porque sea del capítulo 2 lo voy a trabajar de segundo. Vean que igual, desde mi punto de vista, la gente habla del objetivo general. Para mí, primero hay que trabajar los objetivos específicos para luego establecer el objetivo general, que es el paraguas que los arropa a todos. Entonces, son formas, visiones de esa estructura invisible que deben tener ustedes claros para ir edificando su investigación y llegar felizmente a lo que es su tesis, su aporte representativo teórico innovador. Entonces sería importante tener claro que es un problema de investigación. Vamos a escuchar a dos personas a ver qué me pueden decir, qué entienden por problema de investigación. Cualquier persona voluntaria, cualquier aporte. Buenas Escuchamos. noches, doctor Feliberto. Buenas Para noches, mí, Norberto. Gracias. gracias. Para mí, un problema de investigación es una situación que se quiere abordar. No necesariamente tiene que ser una situación negativa. Es algo que se quiera indagar o investigar para avanzar en el conocimiento o para resolver una situación problemática. Perfecto. Muy bien, Norberto. Gracias por tu participación. No necesariamente tiene que ser, como dices, negativa. Muy bien, ¿quién más quiere participar? Buenas noches, Darwin Cárdenas desde Ecuador. Buenas noches, Darwin. Gracias por tu participación. Te escucho. De igual manera, pienso yo que el problema de investigación no necesariamente tiene que ser algo negativo, porque nosotros lo que deseamos es investigar y plantear soluciones, posibles soluciones que pueden ser a fin de mejorar el problema que estamos nosotros investigando, porque creo que, como usted nos acabó de decir, es un aporte que nosotros vamos a hacer tanto como investigadores y como para quizás la misma empresa o misma entidad donde nosotros planteemos esta investigación. Muy bien, Darwin. Importante lo que acabas de señalar. Nosotros podemos hacer la investigación en un contexto, lo que hablé anteriormente, delimitarlo, localizarlo. Pero hay que tener la visión de que mi teoría puede ser transportada a cualquier contexto. Es importante. Una cosa es que yo trabaje el diagnóstico en un contexto, pero mi aporte, mi teoría puede ser generalizada. ¿Sí? Eso es importante también tenerlo muy claro. Muy bien, Darwin. ¿Quién más quiere participar para escuchar a otra tercera persona? Feliberto, ¿me escucha? Ajá, perfecto, Fabio. Gracias. Feliberto, yo creo que es algo que le ronda a uno en la cabeza, ¿no? Un problema de investigación a veces que uno, algo que lo persigue a uno, algo que no lo tiene a uno tranquilo, ¿no? Algo que puede ser, no tiene que ser que lo incomode, pero sí puede ser algo que está ahí, pero que uno no alcanza a ver todavía. O sea, y Perfecto. cree que está ahí, pero no logra esa visualización de eso, ¿no? De Muy eso que bien. Así es, Fabio. Algo una idea, algo que te inquieta, algo que deseas aportar. Bueno, aquí le estoy dejando algunas respuestas a esa interrogante. Una necesidad que debe ser satisfecha, una causa que hay que determinar, descubrir, precisar, explicar, una relación entre fenómenos o situaciones, una dificultad que debe ser superada, identificada para lograr aspectos mejorables, la determinación de la existencia, de la vigencia, de la viabilidad de una situación. Ahí podemos hablar también de la evaluación de alguna teoría o de algún proceso. La comprensión de las relaciones de sus componentes, de las aristas, de las corrientes de pensamiento que estoy trabajando según la fundamentación teórica. La determinación de la propiedad de un fenómeno para lograr definirlo, describirlo, analizarlo. Y bueno, es parte de ese gran trabajo, es una incógnita, como lo dijeron ustedes muy bien, que se debe responder como investigador para generar un espacio de solución resolutivo. Esa es la clave del trabajo de investigación. Pero lo que tienen que tener muy claro que en este
contexto del doctorado, la profundidad la deben tener muy bien definida hasta dónde deben llegar con su aporte teórico epistémico. ¿Alguna otra intervención para cerrar esta idea? Creo Buenas que noches. Wilmer, ajá. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros y con lo que te está aportando, pero desde mi perspectiva, Ajá. siento que siempre debe mirarse como un problema para que a uno se le pueda aclarar mucho más lo que quiere investigar, ¿sí? Es decir, yo miro un problema de investigación como una evolución del conocimiento. Es decir, algo nuevo. Puede ser que trascienda o no a la solución de un problema, pero siempre estoy buscando la evolución de algo que ya está escrito o de algo que quiero investigar. Muy bien, Wilmer. En mi criterio creo que siempre es más fácil mirarlo como un problema de investigación que es mucho más fácil de razonar para llegar a donde se quiere llegar. Muy bien, Wilmer, excelente. Esa es la clave, porque lo que han manifestado es que no necesariamente tiene que ser negativo, puede ser un complemento, pero importante, por eso es que tiene su nombre, problema. Lo que pasa es que nosotros asociamos problema con algo negativo. Problema es algo desconocido que queremos indagar, como dijo por ahí Fabio, creo, es una chispa, algo que tengo pendiente por hacer, por indagar, por escudriñar. Muy bien, Wilmer. Fray Doctor, buenas también noches. levantó la mano. Ajá. Doctor, buenas noches. ¿Me escuchan? Fray, sí, te escucho, Fray. Doctor Feliberto, compañero, buenas noches. Sí. Yo asumo el problema como un vacío. Digamos, la experiencia nos lleva a comprender el entorno, la actividad, la comunidad, donde nos estemos desenvolviendo, y a medida que vamos evolucionando en el conocimiento, identificamos vacíos que pues sí pueden ser negativos o como lo estaban afirmando, pueden ser mejoramientos, pueden ser opciones diferentes, pero siempre buscando solucionar algo que vemos que falta, un vacío. Correcto, Gracias. correcto, gracias, gracias. Escuchamos a Adriana y a Francisco para ya cerrar, porque por el tiempo. Adriana. Buenas noches, doctor. Un saludo desde Honduras. Gracias, Adriana. Un placer. Para mí, el problema de investigación es aquello en el que nosotros mismos deseamos explicar al mundo a través de la investigación. El problema de investigación es lo que nos motiva a nosotros para llevar a cabo una investigación con éxito. Muy bien, Adriana. Dijiste algo, una frase clave. Explicar para el mundo. Ese es el norte del doctorado. Muy bien, Adriana. Francisco creo que Javier dice. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Entiendo también, sumando a lo que se ha compartido, que un problema de investigación es una oportunidad para repensar la realidad o una situación determinada que se quiere abordar. Verla con una visión diferente, renovarla, innovarla y dejar precisamente también el campo abierto para que se pueda seguir investigando sobre esa realidad. Muy bien, Francisco, así es. Repensar es desconstruir, reconstruir. Muy bien. Enrique, y cerramos. Ya la profesora Frana puso su cámara. Sí. Cerramos con Enrique. No, porque quiero en algún momento hacerte algunos comentarios que están en el chat. Después que hable Enrique, pues Enrique. los leo. Sí, buenas noches. En mi caso personal, trato de no hacer referencia al término problema. Me gusta utilizar mucho el término fenómeno, y es el fenómeno investigar. Creo que es más, en el caso mío personal, es más pertinente a todo el proceso de investigación, como dijo la compañera anterior, para darle explicaciones a fenómenos que ocurren en el mundo. Muy bien, Enrique. Gracias, Enrique. Totalmente de acuerdo, pero mira, es importante a ustedes asumir una línea de pensamiento o corriente de pensamiento. Ustedes deben tener argumento, y tu postura para decir fenómeno, tienes que tener un argumento, y así es cuando ustedes vayan a socializar
frente a los sinodales su trabajo, deben tener argumento, contundencia, demostrar que ustedes son los investigadores. Vamos a darle la palabra a la doctora Franaji. Rápidamente te leo algunos comentarios, mi profe. Carlos Mario Londoño debe ser, es una brecha de conocimiento que aporta a resolver problemas económicos o sociales. Carlos bien. Iván Argüello dice que el problema de investigación es el punto de partida para abordar un tema nuevo del cual se quiere ampliar para formar un conocimiento más amplio frente a un fenómeno propio definido por el investigador o investigadores. Perfecto. Y Que bueno, hay- Rosa Ángela dice que para mí es una serie de eventos que afectan una situación determinada. Hasta ahí, profe. Muy bien, doctora, gracias, gracias. Sí, son varios porque ustedes van a tener un fenómeno, vamos a llamarlo general, y eso van a tener aristas de acuerdo a esa revisión del estado del arte. O sea, ustedes van a ver las aristas que salen de ese gran fenómeno. Y eso es lo que lo va a conducir ustedes a los objetivos específicos para llegar a esa propuesta. Gracias de verdad por su participación, sus aportes. Recuérdense, como dije en la primera lámina, de todos aprendemos, de la vivencia, del conocimiento, de la experiencia, del compartir. Es parte de nuestro proceso de la vida, compartir. En la sinergia entre todos hacemos ciencia, construimos. Entonces no podemos hablar de un título al inicio del trabajo, porque eso va a sufrir cambios. Sin investigación no hay título, desde mi punto de vista. Hablemos de una intención del estudio, que es lo que decía por ahí Fabio, esa chispa, eso que tengo por ahí, esa idea, la intención de investigación, porque va a sufrir cambio. Muchas veces el investigador se quiere plantear un título desde el inicio y no quiere madurarlo, no quiere, sino estático, ¿no? Eso es un proceso que va a ir caminando y van a ir madurando ustedes en el transitar de todos los seminarios. Entonces, esa intención la deben tener muy claro en qué línea de investigación se enmarca dentro de su doctorado, dentro de la disciplina. Y la intención no es la solución. La intención me debe llevar a las categorías, a las variables que voy a trabajar de ese fenómeno. Entonces es importante porque si yo les digo a ustedes que la solución es esta, entonces yo me pregunto, ¿y para qué voy a investigar si ya sé cuál es la solución? Entonces, muy importante tener clara la intención de investigación. El título, desde mi punto de vista, debe ser construido una vez que esté elaborado el informe final de la investigación, que a lo mejor puede coincidir con esa intención original, no hay problema. También la universidad le da un número de palabras que debe tener ese título. Habla entre 15 y 17 palabras. Eso también lo tienen que manejar al momento de establecer el título. La intención de investigación, ustedes deben responderse estas interrogantes. ¿Lo que voy a trabajar como intención de investigación es interesante? ¿Es convincente? ¿Es comprensible? ¿Tengo claro esa argumentación? ¿Es Y profe, significativa? ¿Perdón? disculpa que te interrumpa. Ajá. Quiero saber, ¿estás cambiando las diapositivas o estás todavía en la que dice que es un problema de investigación? No, he pasado las láminas. No, pero no están pasando. Ay, gracias por... Sí, ya me lo No, habían dicho por el WhatsApp y ahorita pues vi que Norberto también lo comentó en el chat. ¿cuál se ve ahorita? Solamente se ve la que dice que es un problema de investigación y ahí Oh, se no, quedó. ya había pasado tres láminas. Déjame Entonces a lo entonces, mejor salte y vuelve, es vuelvo, decir, sí, a lo sí, mejor fue que, ajá. ya va. Voy otra vez. Gracias por avisar. No, gracias por avisar, disculpen. Uno está hablando, pero uno no lo ve. Ujú. Ujú. Esa no. ¿Ahí se ve?
Sí, pero, ajá, vete, si quieres, ajá, dale, ¿Se ve? ya va. Ajá, ahora sí. Gracias. Pero ahora no, ajá. Bueno, les hablaba, esto era más o menos lo que comenté del problema. De todas formas, ustedes van a tener el material, lo pueden revisar, me pueden consultar. No debemos hablar de título. Sin investigación no hay título. Hablemos de una intención que esté marcada en la línea de investigación. Deben documentarse cuáles son las líneas de investigación de su doctorado. Eso está en la normativa de la universidad. Y hablar de una intención donde no se enfoque la solución, sino el fenómeno que se va a abordar. Esa intención, ¿se está pasando las láminas, por favor? Sí. Sí, señor. Gracias, gracias. Quería validarlo. Entonces, esa intención de investigación hay que preguntarse como investigador, ¿es interesante? ¿Es convincente? ¿Es comprensible? ¿Es significativo lo que voy a desarrollar? ¿Tiene utilidad? ¿Es manejable? ¿Tengo las fuentes? ¿Tengo el acceso a la información? ¿Es investigable? ¿Admite múltiples puntos de vista para poder edificar esa teoría final, que es lo que me exige el doctorado? Entonces es importante. Estas preguntas ustedes no las van a tener dentro del informe, pero ustedes como investigadores lo deben tener claro, porque yo le puedo hacer como si no darle una pregunta. ¿Por qué su trabajo es comprensible? ¿Por qué es útil? Eso lo tienen que tener claro. Claro, dentro del discurso del informe existirá una parte del informe donde ustedes toquen estas respuestas a estas interrogantes. Eso es lógico, pero lo deben tener muy claro. Es un ejercicio para eso. Entonces, las pautas para seleccionar la intención de investigación, es importante tener claro, como les dije, cuál es la línea de investigación, qué se va a investigar, cuál es la temática, cuáles son mis variables o categorías, porque va a depender del enfoque paradigmático, quiénes van a participar en ese estudio, ya visualizar qué sujetos están involucrados en el fenómeno que voy a investigar, qué estrategia voy a seguir, qué paradigma, qué enfoque, qué método, dónde se va a realizar el estudio y cuándo se va a realizar el estudio, el periodo, el tiempo. Entonces son preguntas muy importantes de tenerlas claras para ir apuntando a esa edificación del problema. Y a su vez, sus aristas, que son los objetivos, la hipótesis, las interrogantes. Importante tener claro la línea de investigación, la intención. La intención debe visualizar mis posibles variables, si voy a hablar del paradigma positivista, si voy a hablar del paradigma fenomenológico, de mis categorías. Puedo hablar también del paradigma multimétodo, del paradigma sociocrítico. Eso lo van a ir trabajando en los seminarios. Entonces, para llegar a esa intención de investigación, como lo dijeron por ahí, hay una musa de investigación que ustedes lo pueden redactar con sus propias palabras. Con sus propias palabras, esa chispa, esa idea que tienen por ahí, la redactan. Lo que tiene que tener poder, influencia y trascendencia científica, lo que yo quiero abordar dentro del proceso de investigación. Aquí ya les estoy colocando un ejemplo. Me vino a la mente los procesos de supervisión gerencial y su impacto en la calidad de la producción de la organización XXX. Una idea que me viene y la plasmo con mis propias palabras. Recuérdense que lo que no se escribe se lo lleva el viento, como decimos. Entonces hay que plasmarlo con nuestras propias palabras, porque a veces queremos ya redactarlo en un primer momento perfecto, ¿no? Recuérdense que ese es un proceso que se va madurando, que se va discutiendo, el diálogo, el consenso, ¿eh? Es parte del proceso. Una vez que tenemos esa musa con nuestras propias palabras, ya no vamos a ir a esa revisión documental, al fichaje.
que está estructurado con los antecedentes, el estado del arte. Por ejemplo, en la lámina anterior, ustedes se pueden dar cuenta que tenemos proceso de supervisión gerencial y tenemos impacto de la calidad de la producción. Ahí podemos sacar dos variables o dos categorías. Proceso de supervisión y calidad de la producción, por darle un ejemplo. Entonces, mi revisión documental debe estar enfocado en esos procesos de supervisión y en esa calidad de producción, porque tengo claro la idea de investigación. Entonces, ustedes van a ir a revisar el conocimiento ya divulgado, validado por nuestros pares, reconocido en repositorios, que finalmente ustedes, al ser doctores, van a ser parte de esos repositorios. Y entonces ustedes van a convertirse en curadores de teoría, van a revisar, van a buscar los antecedentes, qué trabajo se ha hecho a nivel doctoral que aborde una de mis dos categorías, que voy a buscar los autores que me apoyan y me sustentan mis dos categorías posibles, que se llaman fundamentos teóricos, base teórica, y voy a ver desde el punto de vista legal cuáles son los principios que me pueden sustentar estas dos categorías. Bueno, ese proceso de revisión documental me va a ampliar el horizonte a mi posible intención, aclararla, conduce al establecimiento de supuestos hipotéticos, porque van a salir las aristas de acuerdo a esa revisión documental, porque ustedes van a revisar corrientes de pensamiento, cómo lo han hecho otras personas, qué falta por hacer. Y le va a dar argumentos válidos para construir objetivos, donde ustedes van a partir de ese contraste del ser con el deber ser, porque van a abordar la realidad. Vean, se están dando cuenta la importancia de esa revisión documental. Si no hay revisión documental, no podemos edificar nada. Nada es inventado. Tenemos que leer, tenemos que documentarnos. Es parte del proceso. Y en ese camino, ustedes tienen que ir registrando las referencias que están consultando. Para eso tenemos en este momento apoyo de gestores de referencia, para ir registrando. Es construir esa ficha digital, el que todavía no maneja los gestores lo puede hacer manual, pero no lo podemos dejar para el final. Eso no lo podemos dejar para el final porque después al final no van a encontrar la referencia. Y eso es muy delicado, el citar un autor, la página, el año, el libro. Puede ser que un autor tenga el mismo año varios libros, cuál están citando. Entonces, todos esos elementos es importante manejarlo. En el camino que están haciendo de la revisión documental, paralelamente deben ir registrando sus referencias. Importante. Una vez que yo hice esa revisión documental y me quedé con las corrientes de pensamiento que se adaptan a mi investigación, de acuerdo al contexto que voy a abordar, me encontré entonces mis argumentos, mis autores, que ahora mi primera categoría se llama estilos de dirección gerencial. Ahora no se llaman procesos de supervisión, porque la idea original, la musa, era con mis propias palabras, pero ahora pasé por ese proceso de revisión documental donde el autor que se adapta a mi investigación, que lo asumo dentro de mis bases teóricas, me dice que se llama estilos de dirección gerencial. Y mi segunda categoría, que allá se llamaba calidad de producción, la estoy formalizando como calidad total de las operaciones de producción. O sea, yo le tengo que dar, una vez en la revisión documental, me le va a dar el nombre y el apellido válido para mi trabajo de investigación en la empresa XX. Y entonces ahí podemos colocar hacia un liderazgo transformacional, para el posicionamiento estratégico de la organización, y eso hay que simplificarlo después en 15 palabras, máximo 17. Pero no podemos perder la intención podemos plasmar en un primer momento todo y después le vamos dando esa simplificación de las palabras para cumplir con la norma. Y ese ejercicio lo invito a que lo sigan haciendo. Esas 15 palabras la coloquen en 10, la pasen a 5, la pasen a 3, y después la pasen a 1, porque yo te puedo decir al final, dime en una palabra cuál es tu tesis. Entonces ese ejercicio es importante que ustedes lo realicen. Van a ir
simplificando las palabras como ejercicio propio. Y finalmente ustedes pueden identificar su teoría, su aporte con una sola palabra. Que la palabra puede ser compuesta. Bueno, esa es otra cosa. Pero entonces, importante esto, hablar el lenguaje de la corriente de pensamiento que sustenta mi investigación. Importante. Si el autor que estoy asumiendo lo llama estilo de dirección gerencial, ese es mi corriente de pensamiento. Calidad total de las operaciones de producción. No estamos cambiando la visión del trabajo, lo estamos formalizando a través de los argumentos científicos que me dan los autores en las teorías. Una vez que tenemos claro la intención formalizada, podemos establecer los objetivos específicos y podemos establecer una estructura de trabajo. Para la primera categoría puedo tener 2 objetivos específicos porque el autor me lo desglosa en 2 grandes aspectos. Me dice los elementos de la dirección, me puede decir las características. O sea, va a depender de las aristas que me dé el autor de la teoría. Para la segunda categoría, calidad total, puedo también 2 o 3 o 4 objetivos específicos. Va a depender, repito, de la postura teórica de la corriente de pensamiento. Puedo también trabajar un objetivo donde integre las 2 categorías y puedo también trabajar un objetivo específico, que lo podemos llamar de solución, que me asome hacia dónde va mi propuesta. ¿Ven? Entonces, esa revisión documental me da la prioridad a mí de establecer la cantidad de objetivos específicos, porque van a resaltar los tópicos prioritarios que detalla la fuente consultada, el referente. Eso es importante tenerlo muy claro. Aquí nada es inventado, todo tiene un referente, todo está sustentado. Yo no le puedo decir a ustedes, por favor me redactan 5 objetivos específicos. Eso no lo puedo decir, porque eso va a depender de los referentes que ustedes están trabajando. No hay cantidad de objetivos específicos, va a depender de los referentes que ustedes están asumiendo dentro de esa revisión documental, y no es un referente que a mí me gusta, que a mí me parece, es el que se adapta al contexto que estoy desarrollando. Y finalmente, podemos redactar el objetivo general, que es el paraguas que me va a permitir integrar todos los objetivos específicos que son de indagación, que son de diagnóstico y que son de solución en un solo verbo. Este es el objetivo más difícil de redactar porque tiene que ser el que integre todos los objetivos específicos. Eso es importante tenerlo claro. Una vez que tenemos claro el objetivo general, podemos establecer la pregunta de investigación, la interrogante que debemos responder, que está relacionada directamente con el objetivo general. Entonces, es plasmar una pregunta donde responda y esté de la mano del objetivo general y me lleve a ese aporte final como investigador. Para lograr este proceso y responder esa pregunta general, tenemos que tener claro cuál es nuestro nivel de profundidad que tiene nuestra investigación de acuerdo a nuestros objetivos plasmados. Y podemos iniciar hablando de un nivel exploratorio, descriptivo, analítico, comparativo, explicativo, predictivo, proyectivo. Podemos pasar por todas esas fases a través de ese recorrido de los objetivos específicos hasta llegar a lo mejor un nivel de profundidad evaluativo. ¿Sí? Ustedes deben tener un nivel proyectivo, interactivo, confirmatorio. ¿Sí? Para eso hay unas exigencias dentro del doctorado. Esto es importante, manejar esta vertiente de la profundidad que debe tener la tesis doctoral, el desarrollo de ese trabajo de investigación. Podemos pasar por algunas fases de esto, pero tenemos que apuntar a un nivel de profundidad que me dé argumentos para poder edificar la teoría, mi propuesta, mi sello, mi marca
desde el punto de vista teórico. Bueno, también pueden salir de esa interrogante general, pueden salir subinterrogantes, interrogantes específicas, de acuerdo a los objetivos específicos. Es importante también señalar que una interrogante debe ser redactada de forma que me dé una respuesta abierta, porque recuérdense que las interrogantes al final van a ser las conclusiones de mi investigación, y esas conclusiones también deben ser desarrolladas con amplitud para poder identificar las recomendaciones que va a dar el investigador. Entonces, si una interrogante está redactada de forma cerrada, entonces está redactada incorrectamente dentro del proceso de la investigación. Entonces, ¿existen factores que influyen en las operaciones de producción? La respuesta es sí o no. Pero vean cómo lo puedo redactar. ¿Cuáles son los factores que influyen en las operaciones de producción? Ahí es donde el investigador, partiendo de la realidad abordada, del diagnóstico, va a poder responder esa interrogante, diciendo, existe el factor A, el factor B, el factor C, dependiendo de la postura, de la corriente asumida para abordar esa realidad. Entonces, esas interrogantes, que las podemos llamar subinterrogantes, están relacionadas con los objetivos específicos. Una vez que tenemos claros los objetivos, para dónde vamos, las interrogantes, debemos establecer la justificación del estudio. Importante, del estudio, no la justificación de la propuesta, del aporte, porque siempre leemos en esta parte, es que hay que hacer un modelo, es que hay que hacer... No, no pueden justificar algo que no han construido. Tienen que justificar la investigación. ¿Qué relevancia? Aquí hay algunas interrogantes que ustedes pueden responder para construir la estructura de la justificación. ¿Qué relevancia tiene la investigación que voy a desarrollar? El resultado del estudio tiene una aplicación concreta. ¿Por qué vale la pena investigar ese tópico? La investigación realmente a qué va a ayudar a resolver qué. ¿Qué implicaciones tiene esta investigación? ¿A quién va a beneficiar? ¿De qué manera va a beneficiar directa e indirectamente? ¿Y qué profundidad tiene este estudio a desarrollar desde la línea de investigación? Desde los tópicos que van a desarrollar, el fenómeno que van a trabajar. Pero recuérdense que tienen que tenerlo ya claro, la identificación en función a esa revisión documental. Sin revisión documental, ustedes no pueden formalizar su intención de investigación, que a la larga puede coincidir con su título del trabajo. Le estoy dando desde mi punto de vista, desde mi visión, desde mi experiencia. Una vez que tenemos claro la justificación, ¿por qué quiero hacer el estudio? Estructuro el problema. El problema debe tener una estructura, una forma, porque si no lo estructuramos en un orden lógico, vamos a terminar hablando del problema que tiene que ver con otras investigaciones. Y esto es un detalle importante. Cuando uno lee un problema en una investigación, muchas veces el investigador se dispersa y termina hablando de otros problemas que no le compete a esa investigación de acuerdo a la intención que se ha planteado. Entonces, el planteamiento del problema, desde mi punto de vista, debe ser estructurado desde lo macro, meso y micro. Y ustedes lo pueden hacer en 3 colores para que se den cuenta que están cumpliendo con su estructura. En ese caminar de esa estructura, ustedes van a hablar del origen del problema, del fenómeno, de los factores, de los elementos, de las condiciones relevantes, la causa, la consecuencia, la evidencia, la incidencia. Y entonces a nivel macro, ustedes pueden hablar a nivel general, y ahí en ese nivel macro van a ir asomando las categorías de su fenómeno. Ya cuando hablamos en el meso, van a hablar solamente de las categorías de su estudio. En el ejemplo que hablamos, de los estilos de dirección y de la calidad total. Esos son mis 2 elementos que voy a explotar a mayor profundidad en el meso, porque eso es lo que me define mi investigación desde el fenómeno que estoy abordando. Entonces, el meso es la mayor parte de la estructura de un problema. Y después que he hecho todo el cuento de lo que está pasando con esas 2 categorías,
puedo entrar en el micro diciendo todo lo manifestado anteriormente no se escapa en la organización tal, ubicada en tal, con personal tal. Ya estoy delimitando, o sea, ya el micro es delimitar en función a lo que dije en el meso. Entonces, puntualizar el contexto donde se está dando esa realidad, ese fenómeno, y del cual ustedes van a abordar. Teniendo entonces claro el problema, también tenemos que tener claro el alcance y limitaciones del estudio. ¿Qué va a abarcar la investigación? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta qué profundidad va a llegar esa investigación? ¿Qué me va a entregar la investigación? ¿Qué va a explorar la investigación? ¿Qué elementos de sesgo puede tener esa investigación? El espacio, el tiempo, los medios, el acceso a la información, el acceso al contexto. La tecnología también puede ser un sesgo dentro de la investigación, los recursos, los medios. Entonces, esto también está dentro del protocolo de investigación. Esto lo tenemos que tener muy claro, estos 4 elementos. ¿Qué abarca la investigación? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué me va a entregar la investigación? ¿Qué va a explorar del fenómeno? ¿Existen algunos elementos de sesgo que me pueden generar obstáculos en la investigación? También hay que tenerlo claro como investigador. O sea que a la larga nosotros como investigadores estamos manejando la planificación estratégica porque somos los líderes de ese proceso, acompañado con nuestros facilitadores de los seminarios, con los asesores. Es parte de esta dinámica de investigación. Nunca van a estar solos, van a estar siempre acompañados. Bueno, para ya ir cerrando y finalizando, la idea del doctorado es la revolución de la ciencia, es una creación intelectual que ustedes van a generar. Ustedes van a ser curadores de teoría, lo que le dije, esa revisión documental. Si no hay curaduría, no pueden edificar su trabajo, porque nada es inventado. Ustedes van a revisar investigaciones previas a nivel doctoral, van a revisar memorias de evento, van a revisar libros, leyes, normativas, reglamentos, resoluciones, libros especializados, ¿sí? Para finalmente desarrollar su investigación con soporte, con argumento. Esa es clave del investigador, tener claro lo que está haciendo, importante. Y al final van a ser creadores de una teoría, de algo tangible, de ese aporte que lo van a plasmar en su informe. Y eso puede ser, como les dije anteriormente, un corpus teórico, un modelo, una teoría, un continuo, una aproximación teórica. A la larga, dentro de ese proceso, ustedes van a entramar teorías para generar una teoría. Ustedes van a revisar, van a ser curadores de teoría para convertirse en constructores de teoría. Y en ese proceso, que es un proceso intangible, como le dije al inicio, cada quien de ustedes va a generar su técnica de trabajo del quehacer científico. Ustedes van a manejar conocimientos válidos, reconocidos y anunciados por otros, conocimientos sobre la realidad que se va a interpelar, van a manejar conocimientos sobre la forma más apropiada para acercarse a esa realidad, van a manejar cómo estructurar la situación abordada, cómo van a estructurar el informe dactiloescrito que se lo da la universidad a través del protocolo. Y también al final van a tener que socializar su aporte frente a los sinodales a través de la exposición de su aporte. Y también ustedes van a tener una conversación interna. Lo estoy haciendo bien, tengo argumento. Ese diálogo interno con uno mismo. A la larga van a terminar manejando, desarrollando habilidades, destreza científica, van a trabajar también la ecología humana, la relación con el asesor, la relación con los sujetos que van a investigar, la relación con nosotros mismos. Cuando le dije ahorita el diálogo interno. Y van a tener que manejar paciencia, rigurosidad, perseverancia, no desmayar, curiosidad siempre y sobre todo humildad en el proceso.
estar abierto a recibir esa realimentación del que me acompaña, del que me orienta. Pero recuérdense que los dueños del proceso son ustedes. Ustedes tienen argumento para decirle al tutor, esto es lo que estoy haciendo. Para mí siempre el estudiante investigador es el que asesora al tutor. El tutor es el que valida el proceso de lo que está haciendo el estudiante. Entonces, por ahí hay un... Entonces, les recomiendo confianza en ustedes mismos, un pensamiento positivo para avanzar en su trabajo de investigación, entusiasmo y sobre todo profesionalismo, honestidad en el trabajo que están haciendo, conciencia en lo que están haciendo, qué estoy dejando para el mundo, qué estoy dejando para la sociedad del conocimiento a través de mis aportes. Importante tener claro eso. Y bueno, la universidad tiene su libreto tangible. Yo les vendí un libreto intangible propio del investigador, pero la universidad tiene su protocolo para presentar el escrito, producto de ese trabajo científico. Van a tener la línea de investigación, el planteamiento de problemas, la justificación, la pregunta de investigación, los supuestos hipotéticos, el objetivo general. Este es el orden para presentar su escrito dentro del protocolo, pero no necesariamente es el orden en la cual ustedes lo pueden construir. Ustedes lo pueden generar su propia técnica de cómo entramar todo ese proceso científico. Una cosa es cómo lo hago y otra cosa es cómo lo vendo. Les puedo dar un ejemplo muy sencillo. A veces le decimos a una persona, redacta una carta y las personas quieren comenzar por el párrafo número 1. Por ahí no comenzamos. Comenzamos por la primera idea que nos viene y la plasmamos. Plasmamos la segunda idea, plasmamos la tercera idea. Y después que tengo una serie de ideas plasmadas, es que le voy a dar la estructura a la carta, más o menos para que entiendan lo que le estoy diciendo. A lo mejor la última idea que les viene a la persona es el primer párrafo de la carta. Entonces, no podemos dejar de pasar las ideas. Carguen encima siempre, todos los días, para anotar. Les viene una idea, anótenla, porque si no después se pierde. Esa es parte de la dinámica del trabajo que hace el cerebro mientras estamos investigando. No dejen pasar las ideas, anótenla, porque después al rato ya no regresan. Bueno, aquí tienen mis contactos donde me pueden, mi GPS donde me pueden ubicar. El que quiere complementar alguna pregunta adicional sobre la ponencia, ahí tienen las redes para que me puedan ubicar. Y bueno, quiero finalizar. Lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Esa es parte del investigador. Ustedes terminan su investigación y van a nacer más inquietudes, más preguntas. Y esa es la esencia de la vida. Seguir escudriñando, seguir buscando, seguir dejando para las futuras generaciones. Apostar por el relevo. De verdad que muchas gracias por su atención. No sé si me extendí, pero bueno, muchas gracias de verdad. No se preocupe, doctor Feliberto. Muy importante siempre todos los aportes que nos deja. Es para nosotros un gusto. Además, eso que usted ha configurado del currículo oculto o de esa investigación que no se ve, que no es tangible, que es el cómo nosotros creamos nuestro propio discurso, es parte del camino que nos toca recorrer como investigadores. Es como dice el profesor Luis Barrueco, que no sé si estará por allí entre nosotros, cada quien va creando su libro. Es decir, cada quien crea su manual aparte de Su la camino, universidad. sí. Bueno, por el chat tienes excelentes felicitaciones, muchas gracias por sus aportes, muchas gracias por su intervención, agradecida. Bueno, creo que fue bastante claro, hablan de la claridad, de la sencillez, del abordaje en muchas palabras. Tenemos por acá también a nuestros colegas, a la doctora Carmen Consuelo López, quien le manda saludos Saludos. y felicidades.
Y bueno, también si alguien tiene alguna inquietud, puede alzar la mano y puede participar, que tenga alguna duda con respecto a los planteamientos del doctor Feliberto Martins. Por aquí dice Andrés, Por muchas ahí gracias doctor, escribieron, muy valioso. Robinson, adelante, buenas noches. buenas noches, Roberto. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por sus Buenas valiosos noches. aportes, los cuales nos ayudan para avanzar en nuestra tesis doctoral. Doctor, es importante también, me parece que tiene que ser Da Silva que debe tener esta respuesta. Esta conferencia va a ser colgada para nosotros tener el link luego si queremos repasarla, volverla a ver. Sí, Robinson, gracias por la pregunta. Sí, la conferencia está siendo grabada. Tenemos un equipo que se está encargando pues justamente de hacer ese seguimiento para colocarla justamente en la plataforma. Debajo de cada uno de los flyers van a encontrar el enlace para que puedan ingresar a la conferencia. Muchísimas gracias, doctora Da Gracias, Silva, y Robinson. también doctor. Placer. Gracias. Gracias a ti. Por aquí tienen una inquietud en el chat, me parece bien interesante, que preguntan, que es una de las dudas que siempre, las dudas recurrentes. ¿Cuál es la diferencia entre un trabajo de maestría y una tesis doctoral? Muy buena pregunta. ¿Quién la hace la pregunta? El nombre Bueno, ahí, el nombre aparece. sí, sí, claro que sí, ya te voy diciendo. Ah, no, mira, dice iPhone. Bueno, iPhone pudiera Ah, decirnos quién es. Digna a ver, María ¿quién es? Dames Núñez, República Dominicana. Digna Ah, de María de República. República Dominicana. Ah, un gusto. Esa voz me parece conocida, no sé. Bueno, mira, la gran diferencia entre las dos investigaciones de maestría y doctorado, ambas apuntan a propuestas. Eso hay que tenerlo muy claro. Ambas, tanto maestría y doctorado, el investigador debe generar una propuesta, pero hay una diferencia en la propuesta. En la maestría, el investigador se convierte en planificador de un proceso, de una estrategia, o sea que al final está generando algo operativo, una propuesta operativa, mientras que en el doctorado es una propuesta, pero el investigador se convierte en un creador de teoría. ¿Ven? Vas más allá del hacer, vas más allá de llegar a lo ontológico, a la esencia que me puede abrir caminos para solucionar el fenómeno. Muy bien, así es. Justamente es esa, la profundidad que se usa. Luis Carlos pregunta, eh, ¿nuestra tesis doctoral puede ser aplicada a una organización o entidad en particular o debe ser para objetos de estudios más amplios como municipios, departamentos, sectores o gremios? Bueno, no escuché el nombre, de verdad, no escuché el nombre de La la persona. la hace Luis Luis, ¿no? Carlos Nova. Ajá, Luis Carlos. Bueno, gracias Luis por tu pregunta. Como les dije en el momento de la disertación, a veces menos es más. Eso va a depender de las aristas en la cual tú vas a abordar tu investigación, porque muchas veces el investigador quiere pensar en grande, pero va a depender del contexto, de la realidad que quieras abordar. A veces podemos hablar hasta de un departamento, pero ese departamento tiene 500 funciones, tiene 500, o sea, es muy relativo apuntar y decir que tiene que ser amplio. Eso va a depender del contexto, de la población, de los sujetos que vas a abordar. Por eso es que siempre digo, a veces menos es más, tener claro la delimitación, porque a veces queremos o tenemos una expectativa de hacer un trabajo, yo quiero hacer un trabajo por todo el país, pero será factible, será real, tengo que ser honesto, tengo que tener conciencia, podré ir a todas las instituciones de la región. Entonces, hay que ver. También va a depender de las características de lo que tú quieres abordar, de lo que tú quieres. O sea, es muy decirte una respuesta que si es sí o no, eso va a depender del contexto.
Muy bien. Marta Cecilia, esta sí podemos ayudar al profe en la respuesta y bueno, de parte también. Pregunto, ¿la universidad nos asigna un asesor de la tesis? ¿En qué momento? Gracias por la respuesta, bendiciones. El sistema de la Universidad Benito Juárez es que ustedes van avanzando en sus seminarios de investigación y van teniendo un tutor quien se encarga de encaminar, de guiar. Además, la universidad también tiene asesores que les apoyan en el camino durante el desarrollo de la tesis, pero no se usa la figura del tutor de tesis doctoral. Hasta ahora eso no está previsto de esa manera. Hay una mano levantada de Wilmer. Ajá, vamos para allá. Escuchamos a Wilmer. Que si la tesis Disculpa. es individual, bueno, seguimos por aquí. Wilmer, adelante. Buenas noches. Desde Colombia, Wilmer Sánchez. Bueno, mi Gracias, pregunta Wilmer. era muy parecida a la que hizo la compañera en qué momento. Pero entonces sí me llama mucho la atención preguntar hasta dónde impacta la investigación. Por ejemplo, yo estoy muy interesado en establecer el impacto que ha tenido el teletrabajo en las empresas con el estilo con los diferentes estilos de liderazgo. Ya entiendo que la tesis doctoral puede ir hacia todo el mundo, pero también me dicen que tengo que hacer una delimitación, es decir, la dejo abierta o le coloco una delimitación, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica o no sé, o la dejo abierta. Es la duda que tengo según Muy bien, Wilmer. Buena, Wilmer. Hay dos cosas. La delimitación es para el abordaje de la investigación, para tu diagnóstico, para tu indagación. Lo debes tener. Ahora, si tú colocas Latinoamérica, te pregunto, Wilmer, ¿tú puedes ir a todos los países de Latinoamérica? Esa es una buena pregunta. Entonces, una cosa es delimitar dónde vas a hacer la investigación y otra cosa es que tu aporte en función a la realidad abordada permita tener una proyección para ser aplicada o vista por otros contextos similares al caso de estudio. Son dos cosas diferentes. Entonces hay que tener muy claro lo que es el diagnóstico, dónde lo voy a hacer, puntualizar dónde lo voy a trabajar. Eso implica puntualizar a lo mejor características de los sujetos, características de las instituciones. Si estoy trabajando una región, a lo mejor estoy trabajando con instituciones públicas, con instituciones privadas. Eso va a depender del fenómeno que tú quieres abordar. Pero si te tienes que hacer la pregunta, ¿será que yo puedo ir por todos los países de Latinoamérica? Eso es una pregunta. Eso puede ser un gran sesgo de la investigación, una gran limitación. Vamos a escuchar. Gracias, Wilmer, por tu pregunta. Perfecto. Espero que la hayas aclarado. Luisa, vamos a darle la palabra a Luisa. Muy buenas noches. Luisa Fernanda Martínez de Colombia. ¿Cómo me le va, doctor y doctores presentes y a todos los compañeros? Bueno, la verdad que una de mis dudas era la pregunta que acaba de hacer el compañero Wilmer, pero pues ya resolvió. Pero sí tengo otra duda con relación, doctora. Usted hablaba cuando usted decía que abordáramos, que leyéramos, que consultáramos, usted tocó mucho un tema de que cuando ustedes tengan un autor, y hablaba de un autor y de un solo autor, o sea, yo sé que nosotros podemos tomar varios autores, pero se hace necesario tomar un autor como principal, un autor guía para el proceso de investigación, o yo puedo tomar varios autores. Eso por un lado. Por otro lado, yo como que tiene un poco de relación con esta pregunta también,
para yo iniciar, porque yo voy a iniciar de cero, yo en este momento estoy iniciando y parto de pensar, buscar pues mi problema, ¿no? Pero yo cómo hago para saber, yo sé que yo puedo googlear, puedo aquí buscar fuentes por internet y todo, pero ¿cómo hago para saber que mi investigación o lo que yo quiero hacer no está o ya no sé, ya se realizó o no se realizó anteriormente, o esa delimitación que le vamos a dar ya me lo hace diferente, ya me hace una investigación diferente, ya al momento de yo delimitar mi investigación, por decir algo, en el municipio donde trabajo, que es un municipio muy pequeño, cuando yo delimito ese lugar ya me hace propia mi investigación. Okay. O algo así, esa es prácticamente mi duda. Ok. Bueno, Luisa, muchas gracias por tu pregunta, tu participación. Cuando yo le digo a ustedes un autor, es que mínimo tienen que tener un autor, tienen que tener un argumento, pero por supuesto que pueden trabajar varios autores con las mismas líneas de pensamiento, con los mismos argumentos. Yo le digo un autor, es por decirle, a lo mejor tiene un autor para la categoría 1, un autor diferente para la categoría 2. Yo siempre le digo mínimo uno, porque si no hay uno, no hay argumento. Esa es la primera pregunta que hiciste. Algo que hiciste también, tú tienes que revisar los repositorios reconocidos, las bases de datos indexadas para poder indagar esa revisión documental. No toda la información que está en la web es reconocida y válida. Eso es importante también tenerlo muy claro. Importante. Y para tú hablar de una intención, es que esa intención es sentida por ti en el contexto donde tú lo estás puntualizando. Y de ahí, en función a esa realidad o eso que tú quieres indagar, que quieres conocer, te va a dar el norte para ver y puntualizar cuáles son sus categorías. Pero es importante, o sea, la revisión documental tiene que estar de la mano para poder edificar tu proyecto de trabajo, de investigación. Tú no puedes edificar sin haberte documentado, revisado. O sea, el profesor del seminario te puede dar una lista de repositorios que tú puedes revisar y que logres ubicar qué se ha hecho sobre ese tema, qué falta por hacer. Eso es lo que voy a abordar, Luisa. Lo que falta por hacer. Ya trabajaron esto, ahora falta por hacer esto. Porque a lo mejor tú estás viendo el problema y estás viendo varias aristas. Entonces, en esa revisión documental te das cuenta que han trabajado ya 3 aristas, faltan por trabajar 2. Entonces, asumo esas 2. Por decirte algo, un ejemplo. Carlos tiene la mano. Bueno, vamos con Carlos. Muchas gracias, doctor. De nada, la orden, Luisa. Vamos a ir cerrando después de Carlos. Carlos y Federico. Adelante, sí. Carlos se perdió, no lo veo. No lo veo. Federico, adelante, le damos. Federico. Saludos. Saludos, Federico. Doctor, excelente su presentación. Muy clara, muy precisa y concisa. Fíjese, tengo una pequeña duda con relación a lo que se había explicado la diferencia entre un estudio de tesis de maestría a un estudio doctoral. Las tesis de la maestría se sustentan mucho en la fuente primaria, donde se alimentan a nivel local, dependiendo el objeto de investigación, ¿no? De lo que se está haciendo. En el caso de la tesis doctoral, esa fuente primaria sería como global. No, cuando decimos la fuente primaria, pero ya va, ¿cuál fuente? Porque está la fuente. Aplicando entrevistas, consultas de profesionales, expertos, peritos en la temática. A eso me refiero con fuente primaria. Para yo hacerle esa dimensión global, tendría que alimentarme globalmente, ¿no? Perfecto. Mira, Federico, muy buena tu pregunta, porque hay la fuente primaria de la revisión documental. Hay la fuente primaria para buscar la información a través, como tú dices, de la aplicación de instrumentos de recolección de datos.
Así es. Entonces es importante siempre hablar con nombre y apellido, porque igual ustedes le pueden decir la técnica, pero ¿la técnica de qué? La técnica para recoger los datos, la técnica para analizar los datos, la técnica para plantear el problema, la técnica para construir mi teoría, la técnica para establecer mis conclusiones. Entonces es importante siempre manejar el nombre y el apellido, porque mucha gente la gente habla, estoy aplicando la técnica, pero ¿cuál técnica? Entonces es importante puntualizar porque hay contextos, hay un todo que es la investigación, pero ese todo tiene partes y cada parte es una parte de ese todo y a su vez cada parte tiene partes. Entonces, igual, ¿qué método estoy utilizando? ¿Qué metodología estoy utilizando? Entonces, muy bien tu pregunta, ¿no? Sí, tiene que ser de la fuente original, de la realidad, caso de estudio, para abordarla. Ok, muchas gracias, doctor. No, gracias, Federico. No sé, profesora, si... Bueno, leí una pregunta en el chat, no una pregunta, sino que vi que apareció en el chat alguien que escribió, no sé quién, porque apareció así, se abrió y se cerró, que le preocupaba todo lo que estamos hablando con su trabajo que ha realizado. Estamos en un momento de mover neuronas, estamos en un momento de reflexionar sobre nuestro tema que estamos abordando, de repensarlo, de ir firme en esa edificación. Entonces, recuérdense que lo que hay que buscar es la profundidad doctoral, no quiere decir que tengo que cambiar el tema. Nosotros no tenemos que cambiar el tema, tenemos que reafirmar la profundidad de la exigencia del doctorado, pero el tema, yo puedo trabajar mi tema que vengo trabajando de maestría, de mi pregrado, porque yo soy experto en esa área, estoy construyendo mi línea de trabajo, pero hay que ver cuál es la profundidad que me pide el trabajo doctoral. Recuérdense que al final ustedes van a generar un aporte teórico y eso se llama tesis porque eso es intangible, porque ustedes al final van a generar es el efecto de su teoría a la sociedad del conocimiento. Vamos a ver, profesora. Muchas no sé. gracias, doctor Feliberto. Bueno, ya hemos llegado, ya se han cubierto la mayoría de las inquietudes. Inquietudes siempre van a existir Sí, claro. y es importante que así como sentimos la preocupación, nos ocupemos de revisar, nos ocupemos de hacer nuestros ajustes, de pedir apoyo, de buscar apoyo entre los pares también, entre los colegas que cursan el doctorado y con sus tutores de las asignaturas que corresponde a cada uno. Siempre es bueno tener en cuenta que la tesis es un proceso, como bien lo ha dicho el doctor Feliberto, que se construye, que se edifica y que siempre tenemos la intencionalidad de la investigación latente. Tenemos nuestra manera de cómo vamos argumentando el discurso y al final lo que se quiere es que su tesis, así como sea, con alguna visión local, de algún problema local, tenga una visión amplia, global y que no sea localista, es decir, que nada más se quede en lo estrictamente restringido. Pasen feliz noche, los invitamos para la próxima semana. Estará una servidora con ustedes, acompañándoles en nuestra conferencia que va orientada hacia esa aclaración de la idea de investigación y la necesaria búsqueda de información que debemos hacer previamente a la, o mejor dicho, en este proceso en quienes están con seminario 1, con enfoques de metodología doctoral para aclarar el panorama. Así que bueno, los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Excelente. Quedo atento. Gracias, de verdad. Gracias, feliz noche. Dios los bendiga. Doctora Fernay, gracias. Antes de que se vaya, qué pena molestarla. Es que, bueno, una pregunta, los asesores que tenemos, de los que hablaba, ¿son los mismos tutores que nos están guiando en cada módulo o hay personas diferentes? O sea, yo le puedo, o al mismo tutor que está en cada